Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Habitar en tu presencia, conocerte más. Mi alma clama a ti, y anhela mi corazón. Aleluya, Señor, tu único deseo es tener tu corazón. Habitar en tu presencia y conocerte más. Mi alma clama a ti y anhela mi corazón. Aleluya, 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 mi alma clama a ti. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti. Me dices tus caminos, tu rostro Jehová, yo buscaré. Escritor, ya contigo eres mi fuerza y mi luz, mi salvación. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Nos gozamos y nos alegramos en presencia del Señor en este día, porque nos ha convocado el Señor mediante su Espíritu Santo, nos ha reunido en uno para oír y para recibir su palabra, así como para estar participando por medio de la fe de todo lo que nuestro buen Dios nos ha preparado en este día. Hermanos amados, vamos a ir a las Sagradas Escrituras para abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 3. Si tiene su Biblia, le invito entonces a que abra conmigo su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 3, y vamos a estar dando juntos
lectura a las Sagradas Escrituras y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado el traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en que vamos a compartir la exposición de tu palabra, con la seguridad de que por medio de tu Espíritu Santo tú irás instruyéndonos en cuanto a una vida de justicia y estarás, Señor, iluminando nuestros entendimientos para que por medio de la fe podamos entender la verdad de tu palabra y así, Señor, poder aplicarla en la vida cotidiana, confiados, creyendo que eres poderoso para aún hacer mucho más de lo que estamos pidiendo y de lo que estamos entendiendo. Nuestro ruego y nuestra oración es que tu gracia fluya y que tu bendición nos sea concedida en esta hora. Por medio de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, qué glorioso es poder leer la Escritura y que dice que los que lloran serán consolados, que habrá quienes le verán a Dios, que hay una tierra que nos será dada por heredad. Y qué glorioso es poder abrir las Escrituras y leer de que los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Porque de cuántas cosas que tenemos deseos en este mundo y nunca nos saciamos, ¿no es cierto? De cuántas cosas que tenemos deseos de este mundo y nunca nos saciamos. Por eso el que sufre del alcoholismo vuelve al bar, el que sufre del tabaquismo, aún a pesar y a sabiendas de que es perjudicial para la salud, vuelve al kiosco, el que sufre de... Y digo que sufre, ¿por qué? Porque desea obtener y nunca se sacia. Por eso es que a veces hay quienes con un cigarro prenden el otro. Y cuando se está acabando, antes de que se acabe la botella, ya están pidiendo otra. Y antes que se gaste el dinero del sueldo, están pidiendo un préstamo para continuar jugando, pensando que en la próxima giro de la ruleta ahí se encuentra su suerte. De cuántas cosas que tenemos deseos en este mundo y nunca nos saciamos, ¿no es cierto? Sino que, por el contrario, entre más tenemos, más queremos. Aún así sucede, por ejemplo, en relación con lo material. La gente no se conforma con lo que tiene, sino que todos los días tiene deseo por algo nuevo y hay una industria, amén, que alimenta esos deseos. Por eso es que todo va cambiando. Y a veces aquellos que ya tenemos algunas décadas nos reímos, ¿por qué? Porque hemos visto a las modas volver, ¿no es cierto? Retornar. Había algo que estaba de moda y de repente pasan los años y bueno, después que todos lo usaron y que todos ya adquirieron esa prenda que estaba de moda, deja de estar de moda para pasar otra. Pero luego de pasar unas décadas, esas mismas prendas vuelven a estar de moda. Amén. Entonces, que alimentan ese deseo. Y esas generaciones que por ahí no vieron el que eso era parte de la década del 70, de la década del 80, piensan que es la moda actual. Amén. Y piensan que están actualizados y a la moda. Porque hay toda una industria que alimenta y se alimenta también del consumismo. Amén. Por eso la Biblia nos habla
de estar gozosos, de estar contentos con lo que tenemos, teniendo lo suficiente, que no deseemos de tener más. Pero eso que nos habla la Biblia es muy difícil de aplicarlo en la vida cotidiana y mucho menos en cuanto a lo natural. ¿Por qué? Porque está en los deseos carnales. Amén. Ese deseo nunca se satisface. Por eso el que se va detrás de los deseos de la carne y que trabaje, que siembra para ella, nunca se va a saciar, nunca se va a ver satisfecho. No importa cuánto empeño le dedique y cuánto tiempo pase y cuánto haya tomado, consumido de eso, nunca va a ser saciado. Pero dice que los que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados. Ahora, la justicia que sacia y que deja satisfecho al hombre no es la justicia de los hombres, ni la justicia propia, la que tomamos por mano propia. Amén. No es la justicia del hombre, la que a veces esperamos en el hombre, la que a veces esperamos del fallo de un juez o de una nueva ley que va a modificar y que va a cambiar nuestro estándar de vida o que va a mejorar nuestra calidad de vida. No es de esa justicia de la cual el hombre se sacia y queda satisfecho, ¿no es cierto? Si no, no iríamos al referendo por la luz. ¿Por qué? Porque hay quienes están satisfechos y quienes no. Y esa es la justicia de los hombres, que no logra satisfacer a todos los hombres, pero de la justicia de la cual habla la Escritura, de la que quedaremos satisfechos, es de la justicia de Dios. Esa justicia que nos da testimonio las Escrituras en Romanos capítulo 3, en el verso 21, lo cual nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces la justicia que al hombre lo deja satisfecho, lo deja saciado, es la justicia de Dios. Por eso cuando Adán y Eva se vieron desnudos y subió vergüenza a su corazón, por lo cual tomaron distancia, se alejaron de Dios, viendo que estaban desnudos, a pesar de que se tejieron ellos mismos con sus manos unas vestiduras de hojas, amén, no quedaron satisfechos, sino cuando Dios los hubo llamado, ellos hubieran ido a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque su vestidura, de la cual ellos se tejieron, los tenía que haber dejado satisfechos. Es decir, ahora estamos bien para presentarnos delante de Dios. Pero no lo dejó satisfecho, por lo cual tuvieron miedo y se escondieron. Pero cuando Dios hizo vestiduras para ellos no dijeron, qué distintas son estas vestiduras a las nuestras. Ni dijeron, pensábamos que por ahí podías mejorar nuestra vestidura añadiéndole algún otro componente. Sino que cuando tomaron las vestiduras que Dios le había hecho con la piel del animal, ellos quedaron satisfechos y pudieron presentarse delante de Dios y ser juzgados por Dios. Amén. Entonces, hermano querido, la justicia de Dios es el que deja verdaderamente al hombre satisfecho. Por eso, el gran conflicto en cuanto a aquellos hermanos, y me refiero a la iglesia, que buscan hacer algo más para cubrir su desnudez, para cubrir su vergüenza, para tapar sus pecados, que buscan hacer algo más. ¿Qué es lo que muestran? O bien no conocen la justicia de Dios, que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, la cual nos tiene que dejar satisfechos. Cuando uno está satisfecho, ¿se sigue sirviendo algo más? ¿Procura recibir algo más? No, ya está, quedó saciado. No se busca servir de algo más, ni procura algo más,
para satisfacer su hambre, para satisfacer su necesidad. Quedó saciado, ya no se puede servir más. Ni busca servirse más, ¿por qué? Porque está saciado, está satisfecho. Pero los cristianos y los creyentes, que aparte de la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo, buscan hacer algo más, muéstranos bien que nunca conocieron la justicia de Dios, por lo cual buscan hacer algo más para saciar su hambre. ¿Por qué? Porque el que se sirve de esta justicia lo deja satisfecho y ya no tiene necesidad de buscar más nada para cubrir su vergüenza, para cubrir su desnudez. Es más, ya no se ve desnudo, sino se ve cubierto, se ve vestido por la justicia de Dios, que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Por eso, hermanos queridos, qué glorioso es poder ver y poder entender. Ahora, cuando hay un cristiano que no está satisfecho, o es bien, no conoce la justicia de Dios, o la ha recibido en la manera incorrecta, le fue enseñado de la manera incorrecta, por lo cual no lo deja completamente satisfecho. Eso es como la historia del vendedor de sal. ¿Usted conoce la historia del vendedor de sal? Dice que el vendedor de sal tomaba la sal de marina y la llevaba a lo alto de la montaña, alejado de donde estaban las ciudades costeras, porque ahí tenía más facilidad de poder comercializar y de vender, porque de esa sal los que estaban en las ciudades costeras se servían, pero los que estaban en los altos de la montaña no podían descender cotidianamente a buscar la sal, así que el vendedor de sal suplía esa necesidad. Pero era un trabajo tedioso, era un trabajo que demandaba de un gran esfuerzo. Amén. Así que este vendedor de sal que estaba subiendo la colina, ya un día cansado por ese trabajo y pensando si tuviera algún otro trabajo, tuviera algún otro oficio, y cuando algunos de los que vivían en las zonas más alejadas, en las montañas, lo vieron allí sentado, le dijeron: usted es vendedor de sal, ¿cierto? Sí, le dice. Seguramente usted recorre muchos poblados y muchas regiones. Sí, yo recorro muchos poblados y muchas regiones. Y dice: ¿qué es lo que ustedes necesitan? Nosotros quisiéramos, si usted pudiera encontrar un maestro calificado para que le venga a enseñar a nuestros hijos. Porque nuestros hijos crecen y no saben ni leer ni escribir. Entonces, cuando vio el grado de analfabetismo que había en el poblado, dijo: puedo aprovechar la oportunidad. Y dijo: ¿saben qué? Dieron con la persona indicada. Yo soy vendedor de sal porque por un conflicto tuve que dejar mi profesión y soy maestro. Y lo cierto es que era un embustero, no era ningún maestro. Entonces, subió al poblado, se instaló, le dieron la mejor casa, los mejores muebles, lo vistieron con la mejor vestidura, y él dijo: mientras van construyendo el aula de donde yo voy a dar los cursos, me voy a dar la gran vida en este poblado. Pero llegó el día en que construyeron el aula y él tenía que dar las primeras clases. Así que, estando en el aula, le dijo a todos los alumnos: miren hacia el pizarrón y ustedes escriban lo que yo escribo en la pizarra. Y comenzó a escribir zapato con S, comenzó a escribir caballo con shape, no con L, y comenzó a escribir iglesia con H, y todos los alumnos escribían lo que el profesor escribía, y los padres, que también tenían un alto grado de analfabetismo, hacían las deberes y la tarea con sus hijos, y llenaban hojas y hojas, y así todos los días le enseñaba 2 o 3 palabras nuevas. Pero llegó un momento que las palabras se le fueron agotando y dijo: vamos a hacer repaso, y un día escribe iglesia y lo escribe sin H, y los alumnos que estaban atentos dicen: pero usted no había enseñado primeramente con H y ahora nos enseña que es sin H. Bueno, cualquiera puede cometer un error.
Cuando vio que el tiempo que él ya tenía en el poblado ya estaba llegando a su fin, porque iban a descubrir su embuste, su engaño, dijo, es hora de marcharme del poblado. Así que al otro día, cuando llegaron los alumnos, le dijo, vuélvanse a sus casas porque no me siento bien. Y él, aprovechando lo oscuro de la noche, se fue del poblado. Cuando acudieron a la clase, los alumnos lo buscaban por todos lados al maestro y no lo encontraban. Y comenzaban a lamentar por su buen maestro, por el aplicado maestro que les había enseñado a escribir y a deletrear las palabras. Así que buscándolo por todos lados y no hallándolo, y viendo a sus padres desconsolados a sus hijos porque no podían continuar estudiando, dispusieron enviar dos hombres a la ciudad a buscar un maestro. Así que lo fueron a buscar al maestro, y mientras venían de camino de la ciudad con un nuevo maestro, le venían hablando de lo aplicado y de lo excelente que era el maestro anterior. Así que este iba un poco tembloroso y nervioso porque dice, si era tan bueno el maestro anterior, tal vez yo no cumpla con las expectativas del alumnado y me descalifiquen y no logre tener el puesto. Así que cuando llegó al aula les dijo, por favor, hagan un repaso de lo que el maestro les enseñó. Y ellos empezaron a anotar zapato con S, comenzaron a anotar caballo con Y y no con L, y comenzaron a anotar iglesia con H. Así que viendo el maestro y descubriendo el engaño, le dijo, bueno, yo voy a enseñarles algo que tal vez a ustedes les cueste un poco más aprenderlo, pero va a ser mucho más excelente y va a hacer de ustedes mejores alumnos. Así que comenzó a enseñarle que zapato iba con Z, que caballo iba con L y que iglesia iba sin H. Y los alumnos comenzaron a tener un conflicto porque no sabían a quién creerle, si al primer maestro o al que venía y le enseñaba correctamente. Entonces empezaban debates y continuamente venían los padres preocupados por qué les estaba enseñando de esta manera nueva que a los alumnos les costaba aprenderlo. Amén. Así que viendo el maestro que no podía seguir adelante, decidió dejar el alumnado, y ese alumnado se quedó con la idea de que zapato iba con S y con la duda de si iba con Z. Y no podían definirla, la palabra, no podían definirla. Así también hay muchos hoy que estando siendo mal enseñados en cuanto a la justicia de Dios, no saben si tienen que hacer algo más para poder cubrir su desnudez y la vergüenza de sus pecados y para poder tener amplia entrada al reino de los cielos, o basta con lo que Cristo hizo. ¿Y qué les sucede? Les sucede lo mismo que a los alumnos. Cuando escuchan la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, se les crea un conflicto. ¿Por qué? Porque por muchos años estuvieron escuchando al maestro embustero que les decía que tenían que hacer algo más. Yo he estado en reuniones, y es más, me voy a confesar, alguna vez habré enseñado y enseñé de que hagamos una hoguera y anotemos todos nuestros pecados y quemémoslos en la hoguera. Y de esa manera vamos a quedar libres del pecado. Y eso lo he enseñado y lo hemos practicado aún en retiros. Y creo que algunos fueron, ¿no es cierto? Y quedaron contentos en su corazón. Pero esa enseñanza, ¿sabe cómo es? Como la enseñanza del maestro embustero que enseña que zapato va con S. ¿Por qué? Porque ¿dónde se resuelve el dilema de si zapato va con S o va con Z? ¿Yendo a dónde? En el libro. Al diccionario. Cuando uno va al diccionario de la Real Academia y encuentra que zapato va con Z, entonces se acaba el conflicto. Así lo mismo en cuanto a las doctrinas bíblicas. Cuando nosotros vamos a este libro sagrado que es la Biblia, se acaba el conflicto.
Por eso, aun cuando yo enseñé y practiqué y estuve en reuniones donde escribíamos nuestros pecados y los quemábamos en la hoguera y como que quedábamos confesos de nuestros pecados y veíamos quemarse los pecados e irse, pensando de esa manera que cubríamos nuestra desnudez y que nuestra vergüenza era quitada porque nuestros pecados fueron quemados en una hoguera. Así, hermano querido y hermana querida, también tuve que ser enseñado y aprendiendo de las Escrituras y aprendiendo de los verdaderos maestros, teniendo oídos para oír. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos oiga. ¿Por qué? Porque Él era el verdadero maestro. Y los demás eran falsos maestros. Los demás eran falsos maestros. ¿Por qué? Porque enseñaban y no hacían. Y aún ellos se limitaban a enseñar la ley de Moisés, la cual era verdadera, era santa y era justa. Pero no eran verdaderos maestros. Jesús era el verdadero maestro. Por eso decía, el que tiene oído, oiga. Así en muchos lugares se enseña que zapato va con ese. Y eso no es otra cosa que la enseñanza de maestros embusteros. Pero cuando llegan los verdaderos maestros, que enseñan que zapato va con Z, ¿qué cree que sucede? Un conflicto en los corazones. ¿A quién le voy a creer? Al que por años yo tuve enseñándome y desde chiquito me enseñó y me instruyó y que me inició en los caminos del Señor, o le voy a creer a este maestro que me viene a enseñar de esta manera distinta, que es nueva y que es difícil para mí de aceptar. Hermano querido y hermana querida, el conflicto termina cuando nosotros vamos a la Biblia. No hay ninguna enseñanza en ninguna parte de la Biblia, ni David, ni Sansón, que tuvieron problemas con el pecado, ¿no es cierto? Tuvieron problemas con el pecado. David lo tuvo, Sansón también, ¿no es cierto? Ni Pablo, ni Pedro, que fueron maestros de la ley, que fueron maestros de la iglesia, que fueron maestros de la palabra de Dios, enseñaron que hay que hacer una hoguera, escribir los pecados en un papelito y quemarlo. Nunca ninguno en la Biblia enseñó eso, ni vimos a ningún hermano de la iglesia primitiva haciendo eso. Ahora nosotros estamos leyendo correlativamente el libro de los Hechos y meditando en cada capítulo, y hemos llegado al capítulo 22. Y dígame usted, llegando al capítulo 22, ¿leímos en alguna parte que los hermanos de la iglesia primitiva escribían los pecados en un papelito y los quemaban en una hoguera y de esa manera quedaban satisfechos y estaba cubierta su desnudez y sacada su vergüenza, tapada su vergüenza? No. Entonces, ¿de dónde se salen? ¿De dónde salen esas enseñanzas? De los falsos maestros. Hermano querido y hermana querida, cualquiera que enseñe algo que no es conforme a la sana doctrina que hemos oído y hemos aprendido de los que nos han enseñado conforme a la palabra de Dios, no la recibamos ni la tengamos en cuenta. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la justicia que satisface, la que deja satisfecho al hombre y que no necesita buscar de más nada para cubrir su vergüenza, para cubrir su desnudez? La justicia de Dios, que está testificada por la ley y los profetas, que se ha manifestado ahora, dice. Ahora, parte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esa es la que verdaderamente lo deja satisfecho. El que tiene una experiencia con esta justicia queda saciado. No busca más. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien escucha la palabra de Dios y no la recibe? Lo que le sucedió a la nación de Israel en Meriba. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 3, Hebreos, capítulo 3, y vamos a leer de la palabra de Dios en el verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz,
No endurezcas vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando uno no recibe la palabra de Dios, lo único que hace es tentarlo a Dios. ¿Por qué? Porque si no recibimos la palabra de Dios, decimos con esa actitud, Dios no es confiable. Si no recibimos la palabra de Dios, con esa actitud decimos, Dios no es confiable. Por eso que dice la Escritura, y días pasados lo veíamos, creo el domingo pasado, sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea veraz, para que el día que fuere juzgado por tus palabras venzas. Amén. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y somos llevados a juicio, vencemos. ¿Por qué? Porque lo que proferimos, lo que hablamos, es lo que Dios dice. Y lo que Dios dice se cumple. Amén. Pero el que no recibe la palabra de Dios en su corazón, ¿qué empieza? A vagar en su corazón, a ir de un lado a otro. Por eso un día busca un renuevo, otro día busca un retiro, otro día busca un profeta, otro día busca un apóstol, otro día busca de acá, otro día quema el papel y así anda vagando en su corazón. Y yo no digo con esto que tomar un retiro no es cosa buena, es bueno. Amén, apartar un tiempo para buscar a Dios. Amén. Que los apóstoles no son un instrumento de Dios, verdaderamente que lo son. Es un don muy preciado en la iglesia y sobre todo en estos tiempos. Que el profeta no es un instrumento de Dios, es un don muy preciado también en la iglesia. Hoy veníamos escuchando con mi hijo la profecía que dio David Wilkerson en 1973 y 50 años, casi 50 años atrás. El hermano profetizó de cosas que en aquellos días estaban muy lejos de que fueran comunes en la sociedad, pero hablaba de los tiempos que hoy nosotros estamos viviendo 50 años después y que es el lenguaje de todos los días. Es tan común hoy eso, y nuestro hermano lo veía hace 50 años atrás cuando de eso era tabú y ni siquiera se hablaba. Sin embargo, hoy es el mensaje de todos los días. En su libro La Visión hablaba al respecto de esas profecías que él profetizó en cuanto a los tiempos finales. Entonces, son muy preciados. Y con esto no digo, pero en cuanto a la justicia de Dios, ya fue manifestada. Por eso dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado. ¿Qué quiere decir? Que es para todos nosotros, para los que creen, y no hay diferencia, dice. No hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. No hay diferencia, es para todos de igual modo. Es la justicia de Dios testificada por la ley, por los profetas. La justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo para todo aquel que cree, y no hay diferencia. Entonces, lo que sacia al hombre que tiene hambre y sed de justicia, que quiere cubrir su desnudez, que quiere tapar su vergüenza, que quiere limpiar sus pecados, es la justicia de Jesucristo. Pero si nosotros no recibimos la palabra de Dios, el día que nos fuere dada, por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ni deseches al que te habla. Que no te acontezca lo que le aconteció a la nación de Israel, que 40 años anduvieron vagando en un desierto. Y él dice, no vagaron en el desierto, vagaron en su corazón, dice el autor de los Hebreos, que anduvieron vagando en su corazón y que no llegaron a conocer el camino de Dios. Qué terrible, ¿no? Porque no llegar a conocer el camino de Dios significa no conocer a Cristo.
Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡Qué terrible! Ahora, ¿cuántos cristianos andan vagando en su corazón y dicen que conocen a Cristo y no conocen el camino de Dios? Y andan vagando en su corazón y no están satisfechos. ¿Por qué? Porque no llegaron a conocer la justicia de Dios que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. O bien porque oyeron al maestro embustero, o porque cuando oyeron la palabra no la pudieron recibir porque no pudieron creer que fuera así. Por eso siguen vagando en su corazón y no conocen el camino de Dios y por eso no entran en el reposo, a reposar de todas sus obras. Amén. Porque quien encuentra, quien queda saciado y queda satisfecho, ¿qué hace? Luego, de que comió bastante y que quedó lleno, ¿qué hace? Se va a dormir, a descansar. Amén. Se va a descansar, se va a dormir. Descansa de todas sus obras. Así el que queda satisfecho con la justicia de Dios no anda buscando cómo cubrir su vergüenza, cómo tapar su desnudez o cómo limpiar su pecado. No busca más nada. ¿Por qué? Porque conoció la justicia de Dios, se sirvió de esa justicia, se sació de esa justicia, entonces no necesita de más nada. Qué maravilloso, hermano querido y hermana querida, que Dios haya abierto nuestros ojos para contemplarlo a Cristo y ver su obra completa. Amén. Por eso ayer hablábamos, ocupados de vuestra salvación, como muchos se ocupan de no perderla, y lo que muestran con esa ocupación es que verdaderamente no están ocupados. Y parece un trabalengua, pero ¿por qué? Porque si alguien verdaderamente se ocupó en conocer cuál es el objeto de la salvación, quién es el Salvador, cómo se realizó esa salvación tan grande, entonces, hermano querido y hermana querida, nunca más va a estar preocupado si la pierde o no la pierde, porque sabe que fue rescatado de una vana manera de vivir, trasladado al reino de Dios, que está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, en una posición que es inaccesible. Por eso dice que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. En un lugar inaccesible donde ni el enemigo le puede tocar. Amén. Donde ni el enemigo le puede tocar. Porque para tocarlo usted tiene que abrir la mano de Dios. Para tocarlo usted tiene que abrir la mano de Dios, hallarlo y poder tocarlo. Amén. Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y la Biblia dice que lo que está en su mano, nadie lo puede arrebatar. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada en este día, en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos de esta manera los ojos de nuestro entendimiento, para que pudiéramos llegar a tener una comprensión de quién es el hombre, la mujer que queda satisfecho, Señor, al servirse de la justicia divina que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso dice tu palabra, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque será saciado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes.
Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,